Entonces, vamos a hablar del contenido que vamos a hablar hoy, principalmente, pues voy a tocar las generalidades de la psoriasis, vamos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad, la clínica y el tratamiento. Y pues vamos a tratar de desarrollar un caso clínico, pero va a ser, como digo, relatado, para ver cómo es el enfoque de la enfermedad y hacer el ejercicio mental. Entonces, comencemos con las generalidades de la enfermedad. Entonces, tenemos que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica multisistémica que va a tener un compromiso cutáneo, que es el principal compromiso. Secundario a esto va a tener un compromiso articular, va a tener un compromiso del endotelio, va a tener un impacto psicológico en el paciente y también va a tener unas implicaciones metabólicas en el paciente. Entonces, algo para entender, porque cuando nos enfrentamos a esta enfermedad no vamos a hablar como que es una condición de piel y ya. No, esto es mucho más grande que eso. Entonces, en la parte de epidemiología, hay una prevalencia estimada. Cuando hablamos de prevalencia estimada, no es que pues, se contaron todas las personas, obviamente, del planeta, sino que se conocen las prevalencias calculadas ya, que se contaron en grupos pequeños y pues eso se lleva a la población mundial y se hace pues, más o menos un estimado del 2%. Es un poquito mayor en los países nórdicos y es un poquito menor en los países ecuatoriales. No se sabe si esto es algo de una predisposición genética o es que simplemente en los países ecuatoriales no somos juiciosos documentando la enfermedad. En cuanto aterrizándolo, pues ya la consulta de dermatología en Colombia es el 3% de lo que vemos los dermatólogos aquí en el país, son consultas de psoriasis. El 57% es en hombres, el 43% en mujeres. La edad media de presentación son 45 años y la variante principal que vemos en la consulta es la psoriasis bucal del 90%. Entonces, de una quiero hablar con ustedes las comorbilidades de la enfermedad. En los pacientes con psoriasis se encuentra que hay una asociación especial a diabetes mellitus, enfermedad de Crohn, artropatía psoriásica, síndrome metabólico, cáncer, depresión y enfermedad cardiovascular. El propósito de la charla es darles a ustedes una visión general de la enfermedad, como una carta de navegación. Con esto no van a enfrentar una consulta de psoriasis, ni mucho menos. Eso es tarea del dermatólogo, pero ustedes van a entender cómo es el funcionamiento de ese paciente en la consulta de dermatología y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Muchas veces cuando ustedes asisten a estas charlas que se dictan por especialistas, el especialista pretende que ustedes salgan eruditos de la enfermedad y pues eso la verdad no va a pasar. Uno, porque el tiempo es muy corto. Dos, si lo bombardeo de material, pues ustedes simplemente no van a poder dirigirlo todo y pues la cabeza les va a explotar y, y pues a los 30 minutos de la charla ya se dan por vencidos. Y si logran pasar todo eso y logran entender todo eso, pues la charla siguiente va a ser otro tema y así van a pasar años antes de que ustedes ven un paciente de psoriasis y a todos se les habrá olvidado. Entonces hay que medir esfuerzos y saber ahorrar sus esfuerzos de los estudiantes, entonces pues es importante que ustedes por lo menos entiendan lo básico. Entonces, quiero recordar con ustedes primero las capas de la piel. Entonces, voy a buscar el resaltador. Ahí pueden ver el puntero. Sí, señor. Listo. Entonces, en la piel, pues recuerden que la vimos en 3 capas. Vamos a hacer unas preguntitas aquí. ¿Ustedes de qué semestre son? Doctora, aquí hay gente prácticamente de casi toda Latinoamérica, tanto estudiantes probablemente de los primeros semestres hasta ya en clínicas, incluso tal vez graduados. Perfecto. Entonces aquí, voy a preguntarle a ver, vamos a ver por la letra C, vamos a ver a Carolina León. No sé si nos escuchas, Carolina. No escucha Carolina. Vamos a ver a alguien más. Loren Contreras Vargas.
A ver si nos escucha, si nos puede responder. No, bueno, Lisset, te voy a preguntar a ti, Lisset. Quiero hacer este ejercicio con un estudiante. ¿Tú de qué semestre eres? De octavo, doctor. Perfecto. Entonces, la medicina muchas veces es repetir, repetir, repetir. Entonces, quiero acordar contigo esta parte. Ok. Entonces, esto lo viste en histología, lo que es la piel, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Entonces, tú recuerdas en histología que viste que hay como 4 tejidos básicos que forman todo el cuerpo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Puedes recordarme cuáles son? Es el tejido conjuntivo, Ujú. mm, El el conectivo, correcto. ¿Cómo? subcutáneo, No. Recuerda que los tejidos del cuerpo son 4. Son los epitelios, el tejido conectivo, el tejido nervioso y el tejido muscular. Esos son los 4 tejidos básicos en todo el cuerpo. El tejido celular subcutáneo es un tipo de tejido conectivo especializado. Entonces, por ejemplo, en la piel vamos a ver esto que es un epitelio, aquí arriba, y aquí viene la dermis. La dermis es un tejido conectivo. ¿Ok? Recordemos que las células principales de los tejidos conectivos son los fibroblastos y son los encargados de producir colágeno. Y aquí también vamos a ver, este es un tejido conectivo especializado. El tejido conectivo lo dimos en 2 grupos. El tejido conectivo con funciones especiales y el tejido conectivo especializado. Uno de los tejidos conectivos especializados es el tejido graso. ¿Ok? Y aquí abajo vemos el tejido muscular. Aquí vemos, pues, representados de diferentes formas los 4 tejidos básicos. ¿Ok? Aquí en la piel, nosotros vamos a ver la epidermis, como la capa superior, que es un epitelio. Las células principales del epidermis son los queratinocitos. ¿Ok? Aparte de eso, aquí en la epidermis vamos a ver, de los queratinocitos vamos a encontrar los melanocitos, las células de Merkel y principalmente eso. Y en la dermis vamos a encontrar como célula principal los fibroblastos y pues vamos a encontrar todos los anexos, el pelo, los vasos sanguíneos o los plexos venosos y arteriales. Y aquí vemos este diagrama aquí, es de las glándulas endocrinas. Y aquí más abajo vemos el tejido celular subcutáneo, que es prácticamente pues, que es un tejido graso, también conocido como hipodermis. Aquí a la derecha, tienen que apagar los micrófonos que se está escuchando eco. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, le seguimos. Acá tenemos, en este diagrama a la derecha, tenemos los estratos de la epidermis, ¿ok? Todos estos son los queratinocitos. Comenzamos con el estrato basal. Entonces, ¿qué pasa? Estas son las células que son replicativamente activas. Estas células van subiendo, por decir así, a medida que pasa el tiempo, y las células de la basal pasan a ser las células del estrato espinoso. Se llaman estrato espinoso porque al microscopio de luz las uniones intercelulares, que son los desmosomas, se ven como si las células tuvieran espinas o fueran peludas. Después viene el estrato granuloso, que se llama granuloso porque las células son metabólicamente activas, pues bastante, y tienen unos gránulos adentro que se llaman de queratohialina. Esos granos son más oscuros, son basófilos, y se ve como una banda morada a la histología. Encima está el estrato lúcido, que es solo para palmas y plantas, y por encima está el estrato córneo, que son pues lo que dice la gente, lo que es la piel muerta, por decir así. ¿Okay? Nótense que ya de aquí para acá, aquí comienzan a perder el núcleo en el estrato granuloso y ya un corneocito o un queratinocito del estrato córneo es una célula ya muerta, una célula sin núcleo. Entonces es importante que quería que ustedes entendieran pues, la anatomía de piel antes de afrontar el tema. Como seguido a esto, vemos, les muestro este diagrama, es para que solamente lo recuerden, no voy a entrar en detalles. Los linfocitos T, cuando pues lo estamos produciendo, y después de producirse pues a nivel de timo, ustedes saben que llegan a los ganglios como linfocitos T naive, ¿ok?
Estos linfocitos TNAIF a diferentes estímulos se van a diferenciar en TH2, TH1, TH17, T reguladores, por ejemplo. Esta es la diferenciación. Imagínense como si esto, el linfocito TNAIF, es el médico general, ¿okay? Y se diferencia en ginecólogo, pediatra, internista, ortopedista, etcétera. ¿Okay? Son diferentes formas de diferenciarse y a medida que se diferencian, pues no pueden regresar a sus funciones básicas o saltar de funciones de un grupo a otro, así como ustedes cuando se especializan. Si uno es ortopedista, uno se quedó viendo huesos, uno salta ahí a ver corazón. Así mismo pasa con los linfocitos. Entonces, esta frase la traje de una forma, pues, que sea bastante grande porque quiero que ese sea como el mantra de la charla para ustedes, para que sea una frase que ustedes se graben en la cabeza. Y es, la inflamación sostenida produce proliferación y diferenciación disfuncional de los queratinocitos. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar. Inflamación sostenida, que es lo primero. ¿Ok? Esa es la psoriasis. ¿Ok? En la psoriasis va a haber una inflamación sostenida de los queratinocitos. ¿Ok? Y es una inflamación, ¿por qué? Porque es una enfermedad inflamatoria. Sostenida es una enfermedad crónica, el paciente que tiene psoriasis no se va a curar. ¿Ok? ¿Y qué pasa con los queratinocitos? Esta inflamación va a hacer que se proliferen más, pues, que crezcan, su tasa mitótica pues aumente, esto ya lo verán a continuación, y en la parte de una diferenciación disfuncional, pues que su nombre lo dice, las funciones están alteradas. ¿Ok? Entonces es algo que quiero que entiendan de la charla y de la psoriasis como tal. Esa es una frase en la cual ustedes pueden englobar el comportamiento de la psoriasis en piel. Ok. Ya entrando entonces a la fisiopatología de la psoriasis, aquí les muestro un corte histológico de una piel normal. Esto aquí, morado, es la epidermis, y aquí lo rosado pues es la dermis del paciente. Si nosotros nos acercamos aquí a la epidermis, nosotros vemos que en la banda vemos una banda más oscura en la parte superior de la epidermis. Esa es el estrato granuloso. Encima del estrato granuloso pues vamos a encontrar una banda pues, morada pero un poquito más clara. Ese ya es el estrato córneo. Aquí a la derecha les voy a mostrar cómo se ve la piel de los queratinos, cómo se ve pues un diagrama del corte de piel. Aquí vemos los queratinocitos que están en un grosor moderado, el grosor que deben estar, y aquí alrededor vemos células inflamatorias en escasa cantidad. Y comenzamos con los eventos inmunes tempranos. ¿Qué pasa con este corte de piel? Entonces tenemos que hay un paciente que es genéticamente susceptible y se va a encontrar este paciente pues con un disparador ambiental, como pasan en todas las enfermedades, diabetes, hipertensión, todas las enfermedades que son multifactoriales. Este es más o menos lo que pasa. Hay un paciente que es genéticamente susceptible y pues se asocia a esta susceptibilidad genética a unos factores medioambientales. Entonces, estos factores medioambientales son principalmente drogas, injuria en la piel, infecciones bacterianas, medicamentos. Entonces ahí nos inicia la enfermedad inflamatoria. Y esto quiero que lo tengan, que este es como el dogma inflamatorio o como el diagrama inflamatorio de la psoriasis. Entonces se lo voy a explicar esta gráfica. Tenemos que el huésped es nuevamente genéticamente susceptible y esta LL37 es es un patrón molecular. Entonces, nosotros en inmunología vamos a encontrar dos tipos de patrones moleculares. Un patrón molecular asociado al daño y un patrón molecular asociado al daño celular y un patrón molecular asociado a patógenos. ¿Ok? Entonces, estos patrones moleculares, ¿qué son? Son proteínas o son sustancias que van a estimular el sistema inmune. ¿Ok? No son antígenos, son sustancias que van a estimular el sistema inmune. Entonces aquí nosotros vemos esta LL37 que es un péptido antimicrobiano, por ejemplo, aquí, o que puede estar asociado también a ADN, sea de una bacteria o sea de la célula propia, y esto va a ser identificado por células dendríticas, sea una célula dendrítica plasmática o una célula dendrítica madura. Si es detectada por una célula dendrítica plasmática, pues la célula lo que hace es fagocitarlo y madura, y se vuelve una célula dendrítica madura.
Al momento de que esta célula dendrítica madura, pues lo que hace la célula dendrítica es viajar al ganglio linfático. Eso es lo que hacen todas las células dendríticas. Las células dendríticas están viajando por todo el cuerpo, captando sustancias, captando antígenos, captando cualquier patrón molecular, lo interiorizan y se lo llevan al linfocito T naïf, o sea, recuerden que ese es como el médico general, en el ganglio linfático. Ahí ellos cogen esas proteínas, eso que fagocitaron, y lo unen al complejo mayor de histocompatibilidad y se lo presentan al linfocito T naïf. En el caso de la psoriasis, ese linfocito T naïf se va a diferenciar en un linfocito T17. Este linfocito T17 va a estar produciendo principalmente interleuquina 17, interleuquina 26 y factor de necrosis tumoral alfa, lo cual a su vez va a ayudar a la expresión de linfocitos T1 más linfocitos T17 y T22. ¿Ok? Estas interleuquinas que produce este linfocito T17 van a tener un efecto en la piel. Recuerden que las interleuquinas son las sustancias que producen los leucocitos o los linfocitos. Entonces, estas interleuquinas van a tener un efecto en la piel. ¿Y qué efecto? Pues bueno, primero hay que entender que el queratinocito como tal no es solamente, esto no es como un ladrillo en una pared. O sea, el queratinocito es una célula inmune. El queratinocito produce interleuquinas, el queratinocito es inmunológicamente activo. Entonces, una de las reacciones que va a tener el queratinocito, por ejemplo, al tener contacto con la interleuquina 17 es la proliferación. Va a comenzar a crecer más rápido. Entonces, como ustedes ven en la gráfica inicial, que habían pocos queratinocitos, aquí vemos que hay bastantes. Aquí enseguida el grosor de la epidermis aumentó. Y aparte de esto, el queratinocito, al recibir la interleuquina 17, va a producir a sí mismo, a su vez, más interleuquinas. Y esto va a llegar a los leucocitos y a los linfocitos y los va a estimular. Entonces se forma como un círculo vicioso. Esto va a crear un ambiente proinflamatorio perpetuo en la piel y aparte de eso va a hacer que la piel se engruese. Entonces aquí como vemos, miren esta gráfica, ya como esta epidermis se ve bien engrosada, como estas crestas están bajando por acá. Esto en histología se conoce como hiperplasia epidérmica y principalmente en la psoriasis este patrón se reconoce como patas de elefante. Aquí vemos cómo crece o cómo se engrosa la epidermis. Y si ustedes comparan, esto está lleno de unos punticos morados por todas partes. Esos son los núcleos de las células inflamatorias. ¿Okay? Aquí en esta gráfica les vuelvo a mostrar el diagrama de la fisiopatología. Nuevamente está, por ejemplo, el L37, está el ADN, todos esos patrones moleculares que lo que hacen es llegar a las células dendríticas o células plasmocíticas que aquí está principalmente, o a los macrófagos que también pues, son células que fagocitan en el sistema inmune, llegan al ganglio linfático, estimulan el linfocito T naïf y este a su vez produce las interleuquinas 17, 22, interleuquina 6, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, alfa, y este va a tener pues, un efecto en la piel, va a hacer que hay una proliferación de queratinocitos, va a reclutar neutrófilos, va a hacer que los fibroblastos produzcan más colágeno, va a hacer que el endotelio de los vasos sanguíneos se prolifere más. Entonces, por eso es que ustedes ven esa piel roja de la psoriasis. ¿Por qué? Porque eso está sumamente vascularizado. El estar sumamente vascularizado, pues toda esa hemoglobina que está pasando por ahí en los vasos sanguíneos, pues le da el color rojo a la piel. Aquí les traigo nuevamente otra gráfica. Les traje varias gráficas porque pues de cada gráfica se aprende un poquito y esto, la verdad, si ustedes lo leen de un libro, es bastante ladrillo, entonces es mejor mostrarles las partes pues más esenciales. Nuevamente aquí los factores medioambientales, el estrés, microorganismos, drogas, trauma, el cigarrillo en un paciente con un genotipo pues, que lo está predisponiendo principalmente gen SOR1 que está asociado. Esto hace que se produzcan los patrones moleculares LL37, unas fracciones o algún fragmento de DNA de las células propias que se ha captado por los plasmocitos, los cuales se vuelven en células dendríticas maduras, llegan al ganglio linfático, interactúan con los linfocitos T naïf y estos a su vez
se convierten en TH1 y TH17. Vuelven los TH17, salen, producen interleuquinas, principalmente interleuquina 17, y estas interleuquinas pues ya tienen un efecto sobre la piel, hace que la piel los queratinocitos proliferen y produzcan más mediadores inflamatorios, reclutan más linfocitos T, y pues ahí es donde se perpetúa. Y como vemos aquí hay un pequeño círculo vicioso, aquí hay otro círculo vicioso y aquí hay otro círculo vicioso. Es por eso que se perpetúa pues esta respuesta inflamatoria. Aquí les tengo una foto donde les evidencio pues un codo, una piel normal, y aquí vemos cómo se ve un corte de piel completamente normal, una epidermis de grosor adecuado, pues vemos las células de los fibroblastos aquí, y aquí este es el de la psoriasis, la epidermis muy engrosada en forma de patas de elefante, como les dije, y esto lleno de células inflamatorias. Y pueden ver todos estos punticos morados que están acá. Entonces, así es como cambia la psoriasis. No sé si alguno tiene preguntas hasta ese momento, hasta el momento. No sé si está claro. A ver, tú, Daniel, que eres el moderador de la charla. ¿Sí? Entonces, principalmente todos estos combos inflamatorios se dan gracias a la interleucina 17. Sí, la interleuquina 17 es un, es un jugador fundamental en eso. Normalmente, ¿qué pasaba? Y me voy a adelantar un poquito y les voy a dar del tratamiento. Ustedes ya muchos han escuchado de las terapias biológicas. Estos pacientes inicialmente se trataban con inhibidores del factor de necrosis tumoral. Cuando los trataban con eso se daba cuenta que sí servía, pero no mejoraban del todo. Entonces decían, debe haber algo más. Entonces comenzaban a inhibir otras interleuquinas, después pasaban a inhibir la 23 y se daban cuenta que seguían pues, los pacientes sí mejoraban, pero no mejoraban del todo. Ahora comenzaban a disminuir interleuquinas en ciertos pacientes, a ver con cuál respondía. Y se dieron cuenta que los pacientes a los que mejor respondían eran a los que les inhibía interleuquina 17. Entonces, pues, por eso se encontró que esa es la interleuquina, pues, una de las principales en la psoriasis. Pero esto es algo que siempre ha estado cambiando, siempre ha estado cambiando. Yo me gradué de dermatólogo hace 2 años y, pues, 3 años antes comencé mi estudio de dermatología. Estamos hablando de hace 5 años. Y de 5 años para acá la parte fisiopatológica ha cambiado un poquito. No mucho, pero ha cambiado. Entonces, estas son enfermedades, lo que son las enfermedades antiinflamatorias, autoinmunes. Siempre nadie tiene la última palabra en cuanto a pues, la palabra en cuanto a la fisiopatología, pero sin embargo, la interleuquina 17A sí es como que una pieza clave en la fisiopatología de la psoriasis, es como el núcleo ahí. Doctor, y la neovascularización que se da pues en el epitelio es principalmente mediada por ¿cuál? ¿Hay conocimiento aún? Sí, eso pues vale, aquí te las tengo porque te la tenía una gráfica para hacerte el ejemplo supremamente manual. Pues mira, aquí listo. Está mediada principalmente por interleuquina 12, el factor de necrosis tumoral, e interleuquina 22. Listo, muchas gracias. Sí, eso es principalmente. Por eso se ven las placas bastante rojas. Y ahora les voy a mostrar un signo semiológico que tiene que ver mucho con la vascularización, la neovascularización que se forma ahí. Listo, entonces sigamos. Pues en la clínica. Okay, lo que tienen que entender inicialmente es que hay muchos tipos de psoriasis. Está la psoriasis vulgar, está la psoriasis invertida. Entonces, ¿por qué se llama psoriasis invertida? Les voy a explicar de una vez. La psoriasis vulgar principalmente se da en lugares extensores, codos, rodillas, glúteos, región lumbar. Por ejemplo, en la región pretibial también se tiende a dar bastante. Entonces, normalmente son en regiones extensoras. La psoriasis invertida se da en flexuras, se puede en axilas, región inguinal. Esta paciente le dio en el pliegue inflamatorio. Cualquiera ve eso, pues un médico le da un ejemplo y dice, no, eso es una cándida.
y da tratamiento con clotrimazol. Y pues obviamente la paciente no va a mejorar con eso. Es importante que sepan el conocimiento de esta variante de la psoriasis. Esta variante se llama psoriasis gutata. Y se llama gutata porque parecen gotas. Parece que ustedes hubieran cogido su mano en pintura roja, hubieran metido los dedos así y hacen así. Y así queda en el paciente la psoriasis. Hay una psoriasis que se llama psoriasis pustulosa. Aquí la vemos. Está compuesta por pústulas. Y esa psoriasis tiene dos variantes. Una variante generalizada y una variante palmoplantar. Y por último está la forma de psoriasis eritrodérmica. ¿Ok? Ese que cubre todo, bueno, más del 90% de la superficie corporal y se considera pues una emergencia dermatológica. Nosotros en dermatología tenemos pocas emergencias, pero la psoriasis, la eritrodermia es una de esas emergencias. ¿Ok? Eritrodermia nosotros hablamos es cuando hay cualquier condición inflamatoria que cubre más del 90% de la superficie corporal. En este caso, pues la psoriasis lo puede hacer. Doctor, te hago una ¿Sí? pregunta. En la psoriasis invertida, ahí yo cómo puedo identificar que no sea lo que hablaste ahorita, o sea, lo de la cándida, que no vaya a ser un intertrigo, eh, pues si lo puedo confundir con una psoriasis que le estén dando apenas inicialmente a una paciente. Bueno, disculpa, ¿me recuerdas cuál es tu nombre? Valeria, Listo, Valeria. Pues mira, vamos a ver, voy a utilizar esta herramienta aquí. Un segundo. Bueno. Listo, Valeria. ¿Logras ver esa imagen que te monté? sí, señor. Perfecto. Entonces, la imagen de la izquierda es el intertrigo candidiásico y la imagen de la derecha es la psoriasis invertida. Tú que no, yo sé que no vas a utilizar pues lenguaje semiológicamente pues apropiado de dermatología, no pasa nada, pero trata de describirme tú las dos imágenes, así como lo describiría, por decir así, un niño de preescolar, de cómo se diferenciarán las dos imágenes, o sea, en qué se diferencian las lesiones de la una de la otra. ¿Qué palabras utilizarías tú? De pronto, la del intertrigo, pues la veo más eritematosa. Yo sé que las bolitas tienen unos nombres, pero no me acuerdo, como que es súper característico de la cándida. Pues, pero como los punticos que son alrededor. Ok, Nivel, no me acuerdo el nombre. Bueno, y la otra la veo, pues, más como placas más delimitadas que... exactamente. Esa es una cosa importante. Eh, lo rojo, pues, eso puede variar, porque el color de eritema significa el color de vaso. Eso está muy relacionado con la vasodilatación y neovascularización de las lesiones. Recuerden que los colores que nosotros tenemos en nuestra piel se derivan de tres cosas. Uno, la hemoglobina de los vasos sanguíneos. Dos, la melanina de los melanocitos. Y tres, pues los carotenos. Eso es lo que nos da nuestro color. Entonces, es una mezcla de esos colores, de esos tres factores, que es lo que nos da nuestro color de piel. Eh, el eritema puede cambiar inclusive dependiendo de momentos de la enfermedad, inclusive dependiendo del color de la persona. No se le va ver el mismo pues eritema a una persona que tiene un fototipo 6. Una fototipo 6 es una piel muy oscura, digamos, y no es brilla, para que entiendan. Y el fototipo 1 siendo, por ejemplo, Nicole Kidman. O sea, ese color rojo inclusive o esa inflamación se va a ver diferente. ¿Ok? Esa no tanto. Pero lo que sí es importante es los bordes. Aquí ven las psoriasis que los bordes tienden a ser más demarcados. Aquí en el intertrigo candidiásico, no. El intertrigo candidiásico va a presentar unas cosas, estas bolitas que tú lo decías, esto se llama satelitosis.
y eso es muy típico de las cándidas, ¿ok? Y ven como el borde no está tan bien, es un borde bastante irregular, el borde aquí es bien regular. Ustedes aquí toman, es difícil saber inclusive dónde comienza y dónde termina la lesión. Aquí ustedes pueden decir claramente, vea, esta lesión está, esto es piel lesionada, esto es piel sana. Lastimosamente, esto para ustedes que son pues, médicos generales o médicos o futuros médicos generales, es a veces difícil de apreciar y eso es lo que se dice que ese es el ojo del dermatólogo. Como anécdota personal, les cuento, yo cuando comencé mi residencia en dermatología, yo me acuerdo que llegó un paciente. El paciente yo lo analicé todo, se lo presenté al profesor y le dije, no, doctor, mire, tiene estas 3 lesiones en la cara y a esas 3 lesiones le puso un mismo diagnóstico. El doctor se acercó y me dijo, mire, Rafael, esto es mal. No es así. Cada lesión de estas tiene un diagnóstico diferente. Ante mis ojos era exactamente lo mismo. Y yo sé que de pronto eso les pasa a ustedes a veces cuando miran estas lesiones. Ustedes dicen, sí, aquí en la foto pues se ven chévere pues de forma ilustrativa se ve chévere, pero a veces lo que le diga al paciente, o sea, a veces como el paciente llega es un poquito diferente. Entonces, pues, si no se sienten pues capaces de diferenciar un diagnóstico del otro, pues no se sientan mal, es completamente normal. O sea, uno se pasa años entrenando el ojo y lo sigue entrenando pues, para poder diferenciarlos. El interdicto candidiásico es un diagnóstico diferencial clásico de este tipo de psoriasis, ¿ok? Entonces, esto que les dije de los bordes, pues es bastante fácil de ver. Pues traten de tenerlo claro. Otra cosa es que tú puedes tener 2 formas de psoriasis coexistiendo. Por ejemplo, esta forma de psoriasis invertida puede estar asociada a otro tipo de psoriasis. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, estas lesiones, pero también ven en codos y dicen, ah, no, esta es una psoriasis que está haciendo pues, las 2 formas. ¿Alguna otra pregunta? ¿O quedó claro esa parte? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Entonces, sigamos. Ya les hablé de las variantes así, a grandes rasgos les voy a hablar ahora particularmente de cada uno. Entonces, la psoriasis vulgar. ¿Okay? ¿Cómo vamos a ver? Esta es la semiología dermatológica que les voy a decir. Entonces, una placa, recordemos que una placa es una lesión elevada de más de 5 milímetros, es eritematosa porque el color es rojo, es infiltrada porque ustedes no solo la van a ver el grosor, por decir así, no viene solo de la escama que produce de la costra, sino que viene como de abajo. Cuando nosotros hablamos que en dermatología que es una lesión infiltrada, las lesiones son infiltradas por 2 cosas. Una, o son infiltradas por inflamación o por leucocitos, o sea, algo inflamado, o son infiltradas de una forma neoplásica, o sea, células tumorales están infiltrando. Entonces, siempre que ustedes, yo siempre digo a los estudiantes, siempre que se enfrenten contra algo en piel, piensen, o esto es infeccioso, o es inflamatorio, o es tumoral. Entonces, ustedes ven esto, y ustedes lo ven, pues, no, que es algo infiltrado y no se ve tumoral, que no es una masa grande y nada, pues es algo inflamatorio. Es regular y bien definida. Usted, regular significa, de hecho, esto, les voy a mostrar aquí. Con esto. Esto es algo regular. Y esto es algo irregular. ¿Okay? A esto se refiere con regular y esto es irregular. Ahora bien, ¿qué significa definida o mal definida? Entonces, definida significa, vamos a cambiar esto aquí. Entonces, definida significa que usted sabe dónde comienza y dónde termina la lesión. Por ejemplo, estas 2 lesiones son lesiones bien definidas. Esta es una lesión regular y bien definida, y esta es una lesión irregular y bien definida también. ¿Ok? Las lesiones mal definidas es difícil mostrárselas aquí. Es como cuando ustedes, imagínense que cogen un marcador y escriben sobre una mesa y enseguida pasan el dedo pulgar. Les queda como un manchón. Entonces, ahí, por ejemplo, es difícil saber dónde comienza y dónde termina la mancha. Es una lesión mal definida. Bueno, ya saben, en el caso de la psoriasis es una lesión bien definida, regular y bien definida. Y en la superficie se ve una escama gruesa y bien adherida. ¿Ok? No es como, por ejemplo, cuando tienen dermatitis seborreica capa, que ustedes, por ejemplo, sacuden el cuero cabelludo y se queda acá la escama. Esa escama está bien adherida.
¿Ok? Y aquí viene algo importante, que esto es cuando ustedes despegan la escama, como está tan vascularizado, ustedes arrancan la escama y esos vasitos comienzan a sangrar. Y se llama rocío en rosa sangrante o signo de Auschwitz. Ustedes, no sé si lo logren ver, porque a veces se daña un poquito la resolución de estas charlas, pero estas lesiones o este eritema aquí está compuesto por punticos chiquiticos o gotas muy, muy, muy pequeñas de sangre. Eso es el signo de Auschwitz y es típico de la psoriasis. Ustedes se lo pueden hacer al paciente. La localización principalmente es en codos, rodillas, cuero cabelludo, piernas, troncos, brazos y región sacra. ¿Okay? Como les dije, lugares extensores. Y esto es algo importante. Y es la clinimetría. Ustedes cuando se enfrentan a enfermedades, ¿cómo hacen para saber si, si el paciente evoluciona bien o mal? ¿Alguien tiene ¿Alguien tiene alguna idea de eso? ¿Cómo hacen para saber eso? Sea cual sea la enfermedad, falla cardíaca, pérdida. Si ustedes tienen un paciente desnutrido y lo hacen, van al control, ¿cómo hacen para saber si el paciente evolucionó bien o mal? ¿Alguien tiene alguna idea? Se toman las curvas de crecimiento de la OMS, miramos talla para la edad, peso para la talla y comparamos con base en su peso anterior. Perfecto. O sea, en palabras más coloquiales, si usted quiere saber si el paciente va mejor con la desnutrición, pues usted lo pesa. Esa es la forma como usted quiere saber, quiere cuantificarlo. Ahora bien, uno cómo hace con enfermedades, porque hay enfermedades que son mucho más complejas, bueno, no puede decir que eso no sea complejo, sino que son mucho más difíciles de medir. Ustedes quieren, por ejemplo, con un diabético, ustedes hacen la hemoglobina glicosilada, hacen la glicemia, y es sencillo, o sea, es fácil. Pero hay enfermedades con las que es mucho más complejo. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, si un paciente con psoriasis o que la piel se le pone, que es una enfermedad que la piel se le pone roja y escamativa, mejoró de una cita a otra, ¿cómo harían? Intuitivamente alguien, así como dicen con malicia indígena, ¿cómo harían para hacerlo? No busco por respuestas científicas, solo respuestas de lógica. Que haya disminución de la lesión, que no sea como tan extensa, a diferencia de como... Exactamente, ustedes quieren ver cómo mejorar la lesión y la extensión de la lesión. Entonces, ¿qué pasa? Eso se puede hacer con fotografías, pero entonces tenemos que tomarle fotos a todos los pacientes y pues hay cosas de las fotografías que inclusive no nos puede ver, como la parte táctil. Entonces, estas son las clinimetrías de la psoriasis que se han inventado para ayudar al médico a saber qué tan bien va el paciente. Son 4 clinimetrías que utilizamos en la psoriasis. El PASI, el NAPSI, el BCA y el DLQI. Entonces les voy a explicar en qué consiste cada una. A mí, por ejemplo, en mi consulta de psoriasis, cuando llega el paciente, yo le hago estas 4 clinimetrías, estas 4 formas para ver su evolución y las anoto. Yo tengo una sección del paciente en su historia clínica y cuando pongo PASI y pongo abajo, por ejemplo, la fecha de hoy, 30 de junio. Pongo NAPSI, 30 de junio, BCA, 30 de junio y DLQI, 30 de junio. Y al lado de la fecha coloco el score que tuvo para esa consulta. El paciente tiene un control al mes, por ejemplo, 30 de julio, y él lo anoto abajo del que anoté el mes pasado. Cosa que cuando el paciente llega, yo literalmente hago copy-paste. Yo soy fanático de eso. A mí me gusta saber ahorrar mis esfuerzos y pues tener el mayor resultado posible. Entonces les muestro cómo va a ser el PASI y cómo es que van a hacer con los pacientes. Entonces aquí les mando, aquí inclusive hay un link. Esto es una calculadora electrónica de PASI, la cual, como les digo, encuentran en este link. Entonces, ¿en qué consiste el PASI? El PASI es un examen que nos va a dividir las áreas del cuerpo en 4. Cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. En cada área nos va a preguntar qué tanto la superficie del paciente está comprometido. Por ejemplo, en la cabeza, si es el 0%, si es del 0 al 10, si es del 10 al 30, 30
a 50, 50, 70, 70, 90 y 90, 100. Y esa misma pregunta nos la va a hacer de cada una de las áreas. Como les digo, cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. Ahora, después de eso, nos pide que de las lesiones de psoriasis que están ahí, las punteemos. Les demos un puntaje del 0 al 4 de esas lesiones en 3 aspectos diferentes: el eritema, la induración y la descamación. Les muestro. Aquí con estas imágenes, pues para poder ponerles un ejemplo más gráfico, dicen, con las lesiones que están en la cabeza, ¿qué tan eritematosas están? Entonces tú pones 0, 1, 2, 3 o 4. ¿Qué tan induradas está la piel? O ¿qué tan descamativas están? Al momento de tú llenar aquí los ítems de todo este score que hay aquí, pues aquí la computadora les va a arrojar pues, el puntaje final del paciente. Esta es la primera. El segundo es el NAPSI. El NAPSI es para ver el compromiso de la psoriasis en las uñas, porque la psoriasis puede comprometer las uñas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si tiene un compromiso de la matriz, del lecho o de ambos. Para esto dividimos la uña en un cuadrante. ¿Ok? Si tiene compromiso de cada una, pues le vamos a decir, por ejemplo, si tiene un compromiso del lecho, tiene aquí un 1. Aquí vamos a... Entonces, si tiene compromiso del lecho de esta parte, tenemos un 1. Si tiene compromiso de la matriz, tenemos otro 1 aquí. O sea que este cuadrante ya tiene un puntaje de 2. Para que vean o para que entiendan, cada uña puede tener un puntaje de 0 o puede tener un puntaje máximo de 8. Eso quiere decir que en el paciente, cuando yo lo voy a puntear, o puede tener un NAPSI de 0 o puede tener un NAPSI de 80. NAPSI de 80 es que las uñas las tiene horribles y se le están cayendo. Y ahora, ¿cómo sé si tiene cómo hago para puntearlo? Pues simple. Y les trae esta gráfica. Si tiene pitting, que son punticos pequeños en cada uña. Si tiene leuconique, que son manchas blancas en la uña, puntos rojos en la lúnula, o descamación de la placa, pues cualquiera de esos hallazgos nos dice que hay compromiso de la matriz. Y los hallazgos para saber si hay compromiso del lecho son principalmente onicolisis, que es que se separa, por ejemplo, por un pedazo así blanco, el lecho de la lámina ungueal, hemorragias en astilla que se ven así como punticos, como líneas rojas, aquí en esta parte. Manchas en gotas de aceite que se ven como unas manchas asalmonadas en esta parte, y descoloración de las uñas. Esos son los signos ungueales que pueden significar alteración en la psoriasis. Eso es lo que yo hago con todos los pacientes en cada uno de los controles. No les traje fotos de cada uno, pues porque para no intentar extender mucho la charla. Seguido a esto se le hace le hago el BSA. ¿Qué pasa con el BSA? Yo solamente me preocupo por saber qué porcentaje del cuerpo está comprometido por la psoriasis. Ahí yo no le doy al paciente puntaje por las características de las lesiones en piel. Esto me sirve para correlacionarlo con esto, con el PASI. ¿Okay? Porque en el PASI, de pronto, si yo tengo una superficie corporal baja, pero tengo puntajes bastante altos aquí en las características de las lesiones, pues me da un puntaje alto. ¿Okay? Pero si me da un puntaje alto, yo no voy a saber si es que me dio alto por esto, porque las lesiones son feas, o porque de pronto las lesiones son suaves, pero tienen una superficie de área corporal extensa comprometida. Entonces esa es una limitación de esta clinimetría. Lo compenso con esto, con el BSA. Y esto es algo importante que se lo sepan, porque esto es algo que van a utilizar mucho en medicina. O sea, tanto para calcular ciertas dosis de medicamentos, como para por ejemplo, se utiliza mucho en pacientes quemados también, y es el compromiso en piel. ¿Ok? Entonces, aquí en este muñeco que vemos acá, pues pueden observar los diferentes valores de superficie corporal que tienen las diferentes partes del cuerpo. Una forma, por ejemplo, para saber en psoriasis es que la palma del paciente con todo y dedos, o
significa el 1% de las lesiones, o sea, significa el 1% de superficie corporal. Un ejemplo, yo cojo mi palma, mi mano derecha, y me la pongo sobre el antebrazo, y esa es la lesión de psoriasis, eso es equivalente al 1%. Si es la palma, pero sin los dedos, solamente esto, es equivalente al 0.5%. Entonces yo, por ejemplo, muchas veces cojo el paciente y calculo más o menos, si tiene 3 lesiones, hago así, 0.5, 0.5 y 0.5, ya es 1.5. Ese es el valor del BSA de ese paciente. Y por último, se les evalúa el impacto en la calidad de vida del paciente. ¿Ok? Porque eso también es importante para nosotros saber qué tanto se siente estigmatizado por esas lesiones en piel. No es lo mismo una señora, por ejemplo, alguna por ejemplo, de las mujeres de este grupo que está aquí, que se le dañen las uñas a un campesino de 70 años, que se le dañen las uñas. A ustedes, que son mujeres jóvenes, que están pues en una ciudad, eso les va a impactar mucho más en su calidad de vida. No es lo mismo, por ejemplo, tener una lesión aquí en el cachete, un ejemplo, ¿verdad? A tener esa misma lesión en la pierna. Por las clinimetrías, el del cachete y el de la pierna va a puntear lo mismo, pero el que la tiene en la cara pues va a sentir un deterioro mucho más severo en la calidad de vida. Entonces nosotros lo que hacemos es esto. Yo le doy un papel al paciente. Y el paciente me lo tiene que llenar siempre que llegue a la consulta. En ese cuestionario le voy a preguntar solamente sobre el comportamiento de su enfermedad en la última semana. ¿Ok? Y le voy a decir que lo llene. Entonces, vamos a ver quién se ofrece a leer la primera pregunta. Yo, profe. Durante la última semana, ¿cuánta picazón, molestia, dolor o sensación punzante ha sentido en la piel? Muchísimo, Vale. mucho, un poco, no en absoluto. Exactamente. Entonces, eso lo va a responder el paciente. ¿Me haces el favor y me lees las otras preguntas, por favor? Claro que sí. Bueno, durante la última semana, ¿qué tan avergonzado o cohibido se ha sentido debido a su problema de piel? La tercera es, durante la última semana, ¿cuánto ha interferido su problema de la piel con ir de compras o cuidar la casa o el jardín? Y lo mismo, durante la última semana, ¿cuánta influencia ha tenido su problema de piel en la ropa que utiliza? Listo. Continúa. ¿Cuánto ha afectado su problema de piel a sus actividades sociales o recreativas? ¿Cuánto le ha dificultado su problema de piel el practicar deportes? ¿Su problema de piel le ha impedido trabajar o estudiar? Si la respuesta es no, durante la última semana, ¿en qué medida su piel ha sido un problema en el trabajo o los estudios? Durante la última semana, ¿en qué medida su problema de piel le ha generado dificultades con su pareja o con cualquiera de sus amigos cercanos o familiares? ¿En qué medida su problema de piel le ha ocasionado dificultades sexuales? ¿En qué medida su tratamiento para la piel le ha resultado un problema, por ejemplo, desordenado su casa o quitándole tiempo? Listo. Entonces, como el cuestionario es bastante extenso, o sea, va de lo laboral, lo social, la ropa, la vida sexual, etc. Y este es algo muy importante. He tenido pacientes, por decir así, historias, pacientes que, por ejemplo, la psoriasis, para eso todo el mundo, para una persona del común, eso es sarna o es un hongo. Entonces, literalmente los pacientes los tratan como leprosos. Los pacientes, esto altera bastante su calidad de vida. Yo he tenido pacientes en consulta que rompen en llanto, cuando a veces uno les pasa la hojita, y los comienzan a leer, se acuerdan de traumas que han tenido previamente por esto. Se acuerdan de, por ejemplo, cuando fueron a girar, bueno, cuando fueron a la piscina y la persona encargada pues los sacó de la piscina porque le dijo que usted va a contagiar esto en los demás, en las personas que están asistiendo. O, por ejemplo, cuando tienen lesiones en genitales, se acuerdan de cuando fueron a tener una relación sexual y tienen una lesión en los genitales ahí, pues obviamente si un hombre o una mujer tiene una lesión así en los genitales y es la primera vez que pues, se está acostando con alguien, esa persona, pues eso va a interferir en esa relación y lo primero que van a pensar, oye, usted qué estaba haciendo, qué porquería estaba haciendo, o inclusive en pacientes casados,
Me ha tocado, por ejemplo, que las esposas vayan a consulta para explicarles que lo que tiene su marido no es ninguna enfermedad de transmisión sexual, porque pues todo esto les pasa a los pacientes. Como digo, mujeres inclusive que tienen alteración en la uña. Entonces están trabajando, no sé, en un mostrador y todo el mundo siempre le dice, ay, ¿qué te pasó en la uña? ¿Qué te pasó en la uña? Eso una vez al día no pasa nada, pero cuando se lo preguntan 20 veces al día, todos los días, en los últimos 5 o 10 años, eso sí afecta bastante a las personas. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta con estos pacientes. Nuevamente aquí les muestro toda la clinimetría que se le hace a la psoriasis vulgar. ¿Ok? Para que pues tengan en cuenta eso. Ya a las otras psoriasis no se les hace tanta clinimetría. Uno, porque no la clinimetría se utiliza también mucho en los estudios y las psoriasis no se estudian tanto. Y dos, porque es más difícil hacerlo. ¿Okay? Entonces la psoriasis invertida, pues aquí vemos, aquí esta foto está mal. No sé qué pasó, esta foto es de cándida, esta foto no es de una psoriasis invertida. Estas sí lo son. Miren, aquí está una axila y una región interglútea. Aquí las lesiones, quiero que principalmente vean estas dos, no van a ser, no van a ser descamativas ni infiltradas. Principalmente las lesiones van a ser erosionadas. Y las lesiones van a estar erosionadas y pueden estar inclusive húmedas. Vamos a hablar de la psoriasis gutata. Se llama gutata porque es psoriasis en gota. ¿Okay? Esto, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, oiga, calcule la superficie corporal, se demoran 3 años. Es imposible hacer una clinimetría de esto. Bueno, a todos los pacientes sí le pueden hacer DLQI. DLQI significa Dermatology Life Quality Index. Esto inclusive se lo pueden hacer a un acné, se lo pueden hacer a un montón de enfermedades. Bien. Aquí vemos esta psoriasis en gotas o psoriasis gutata, es principalmente encontrada en niños y adolescentes. Y el desencadenante principal son infecciones estreptocóxicas o estafilococo betamolítico de grupo A. Como les decía, recuerden que en sujetos genéticamente susceptibles, a veces hay estímulos. Uno de esos estímulos es las infecciones en el tracto respiratorio alto. Eso es lo principal. Estos pacientes muchas veces uno le da tratamiento con antibióticos y la psoriasis le desaparece, pero a los años comienza a desarrollar una psoriasis vulgar. Entonces, pues es importante tratar de encontrarlos desde temprano. Y la psoriasis pustulosa. ¿Okay? La pustulosa va en 2 fases, la palmoplantar y la generalizada. Entonces, como van a ver, son unas pústulas, las pústulas son bastante superficiales y se pueden romper y tienden inclusive a veces a coalescer. Aquí vemos este grupo de pústulas que se están juntando. Aquí vemos también, esta es una psoriasis pustulosa generalizada. Aquí vemos cómo tienden a coalescer y cómo se van rompiendo las pústulas. Y por último, por ejemplo, esta es una eritrodermia psoriásica. Mira que inclusive uno pensaría que el paciente está bien bronceado, no se da cuenta que es una eritrodermia hasta que pues, las islas de piel sanan. ¿Sí? Esta es una emergencia dermatológica. Estos pacientes se pueden choquear, se pueden infectar. Estos pacientes hay que hospitalizarlos. Por último, les vamos a mostrar la artritis psoriásica, ¿ok? Esta es un compromiso articular de la psoriasis es bastante severo. Esto puede ser como una artritis reumatoide, puede ser inclusive más fuerte. Yo siempre le digo a mis colegas es que hay siempre que preguntarle a un paciente por psoriasis si ha tenido dolor articular. Entonces les voy a mostrar a ustedes, les voy a explicar cómo debe ser esas preguntas. Entonces ustedes tienen que saber que hay 2 tipos de dolores articulares, los dolores articulares mecánicos y los inflamatorios. ¿Okay? ¿Qué es un dolor articular de tipo mecánico? La artrosis es la que le da en las rodillitas. Entonces, ¿qué pasa? Al abuelo le da eso cuando comienza a subir escaleras o cuando comienza a subir y a bajar o se quiere agachar. Esa principalmente es por actividad física. ¿Ok? Entonces, uno le pregunta a esos pacientes en qué parte del día está peor y pues ellos siempre les va a decir en la noche. Si tienen artrosis en manos, pues después de trabajar con las manos comienza a dolerle.
el dolor inflamatorio no funciona así. El dolor inflamatorio se da principalmente porque en momentos de quietud comiencen a depositarse en las articulaciones mediadores inflamatorios y hace que se inflamen. Entonces son inclusive pacientes que van a hablar de dolor matutino. Ellos se despiertan y la mano la tienen tiesa, o sea, dicen que la tienen rígida y comienzan a hacer ejercicios, la mano se le comienza a soltar y el dolor les mejora. Entonces eso es una buena forma de saber qué tipo de dolor tiene el paciente. Si es un dolor matutino, pues hablamos de un dolor inflamatorio. Si es un dolor mecánico, pues un dolor pues, en la noche. Pasan casos que uno tiene un dolor articular mixto. ¿Qué hago yo en ese momento? Los mando a reumatología. Y el reumatólogo se sienta mejor y los analiza. Pero yo como dermatólogo lo que hago es a todo paciente, como decía, de psoriasis, hay que preguntarle cómo están las articulaciones siempre que va a consulta. Siempre, siempre, siempre. Principalmente vamos a ver una artritis en la psoriasis que puede ser periférica, le puede doler en las manos, pero también puede ser axial. Este tipo de dolor articular lo vamos a ver asociado con dactilitis, que es que los dedos se inflaman, se ponen como salchichas, la entesitis, que es la rigidez y la inflamación de la entesis, y obviamente, pues si es una artritis psoriásica, pues va a estar acompañado de psoriasis, o sea, o va a tener alteraciones en piel o en uñas. Y por último, les voy a dar del tratamiento. ¿Okay? Esta parte se la voy a dar pues, bastante superficial porque esta parte ya nos compete más a los dermatólogos. Pero les voy a decir qué se tiene que tener en cuenta para el tratamiento. Entonces, principalmente, vamos a clasificar el tratamiento en dos grupos, que son los tópicos y los sistémicos. Los tópicos, principalmente los corticoides tópicos, se dividen en general, no solo en psoriasis ni en dermatología, sino de acuerdo a su potencia. ¿Okay? Entonces, en la psoriasis intentamos utilizar corticoides con una potencia alta, sea un clobetasol o una betametasona. ¿Ok? Se pueden utilizar retinoides tópicos, el ácido retinoico. ¿Para qué? Para hacer, por ejemplo, se puede asociar con corticoides para hacer que la escama de la piel pues adelgace y la lesión adelgace. Y los análogos de vitamina D, como el calcipotriol, principalmente. Estos se pueden combinar, uno puede encontrar preparados de calcipotriol, por ejemplo, que es análogo de vitamina D, con betametasona, y eso se lo aplica al paciente. Y los tratamientos sistémicos. Los tratamientos sistémicos se van a ir en los convencionales, que son inmunosupresores, principalmente metotrexato y ciclosporina, o inclusive un retinoide sistémico como la citretina. Se puede utilizar la fototerapia, que es principalmente la UVB y la UVA. Y la terapia biológica, aquí se utilizan los inhibidores del factor de necrosis tumoral, los inhibidores del interleuquina 12-23 y los inhibidores de la interleuquina 17A, 12-23 y factor de necrosis tumoral. Esos son. Entonces, bueno, ¿qué tengo en cuenta yo para hacer que el paciente, pues ya toda la charla que les he dado, ¿qué tengo en cuenta yo como dermatólogo para decir a qué paciente le doy este tipo de tratamiento? Pues bueno, en cuanto al PASI, los pacientes con un PASI menor de 10, hablo que es una psoriasis leve, entonces intento darles tratamiento tópico. ¿Okay? Si ya es un paciente con un PASI en 20, yo no les voy a dar tratamiento tópico. A estos pacientes ya pienso en iniciarles un tratamiento inmunosupresor de entrada. Otro, si el DLQI, que es pues la parte de calidad de vida, y pues por eso le hice mucho énfasis en esa clinimetría, si tienen un DLQI menor de 10, pienso que es una enfermedad que se puede llevar. Ya si es un DLQI mayor de 10, es un paciente que pues la verdad tiene un impacto muy grande en calidad de vida y puede tener este impacto como depresión, suicidio, trastornos de ansiedad. Entonces ya está un paciente para tratar con tratamiento sistémico. ¿Qué más tengo en cuenta? Las fallas terapéuticas. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con un PASI de 8 y un DLQI de 8, y le puse corticoides tópicos y no me mejoró, pues tengo un paciente para pasar a terapia sistémica.
Y bueno, y pacientes con artropatía psoriásica. Esos son pacientes que el tratamiento tópico pues no le va a hacer nada a la artropatía, se tienen que tratar con inmunosupresores sistémicos como el methotrexate, así como tratamos una artritis reumatoide. Siempre hay que entender algo. Lo que yo dañé en articulación, ya lo dañé. Eso no lo voy a recuperar. Pero si un paciente de psoriasis, por ejemplo, a mí me han llegado que están comprometidos de psoriasis, tienen la piel vuelta a nada, pero uno les da tratamiento y si mejoran les queda la piel limpia como un bebé. La articulación no es así. Entonces, por eso es muy, muy importante hacerle el tamizaje al paciente y si el paciente tiene artropatía psoriásica, pues nada, uno si tiene que priorizar de un tratamiento entre la articulación y la piel, pues la articulación es lo más importante en el paciente. A esto se les tiene que ir sumando otras cosas, por ejemplo, pacientes con VIH se les tiene que dar con tratamiento sistémico con acitretin, a las mujeres embarazadas, pues si tienen algo muy severo, se les hace fototerapia, pues así, ya son casos muy individuales. Algo que no les comenté a ustedes, bueno, ustedes les voy a comentar, ya para terminar, si a ustedes les llega un paciente de psoriasis y ustedes sospechan de psoriasis, ¿qué es lo que ustedes hacen como médicos generales? Nada, ustedes tienen que remitir a ese paciente. Nosotros como dermatólogos, ¿qué hacemos? A mí me llega un paciente de psoriasis y aunque el diagnóstico es con clínica, yo como dermatólogo, la verdad, y eso es algo que yo a veces no, no comparto con muchos colegas, porque hay muchos que le hacen el diagnóstico con clínica y eso está bien, y así está escrito en las guías y de forma mundial. Yo no solo hago diagnóstico con clínica, yo le tomo biopsia al paciente siempre. ¿Por qué? Porque es un paciente que si yo le voy a decir que tiene una enfermedad crónica, una enfermedad que le va a aumentar su riesgo cardiovascular, una enfermedad que hay que hacerle tamizaje para artritis, una enfermedad que es hereditaria, que de pronto le voy a tener que hacer tratamientos inmunosupresores cuyo perfil de seguridad pues, es un perfil de seguridad especial, pues ese paciente, para que acepte mejor esa noticia, es mejor dárselo acompañado de un paraclínico que pues, lo confirme, una prueba confirmatoria. Y pues también legalmente, pues también tiene mucha protección para mí como dermatólogo. Después de hacer ese pues, tamizaje y confirmar el diagnóstico del paciente, pues lo estadifico. Yo utilizo la clinometría que yo les dije, el PASI, el DLQI, el NAPS y el BSA. Ya después yo lo que hago de hacer la clinometría, pues lo clasifico y ahí decido, este paciente es para tratamiento tópico o es para tratamiento sistémico. Si es algo para tópico, pues se lo doy. Si es algo para sistémico, pues todo eso, estos son inmunosupresores, toda esa terapia que está aquí, excepto la fototerapia, pero lo que es convencional y terapia biológica son inmunosupresores. Entonces, ¿qué tengo que hacerle a ese paciente? Pues estamos en un país de la línea del Ecuador, país tropical tercermundista, entonces hay que darle tratamiento hay que hacerle, perdón, tamizaje para tuberculosis, también hay que hacer tamizaje para hepatitis B, hay que hacer tamizaje para hepatitis C, para VIH, para sífilis, y pues y hay que hacerle pruebas de función hepática y un hemograma. Y una vez el paciente cumplió todos los requisitos y tiene esto, pues se le puede dar el tratamiento inmunosupresor, pero es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo le doy methotrexate a un paciente con una tuberculosis latente, eso inclusive me pasó ayer que me llegó un paciente para iniciar medicamentos inmunosupresores, vi sus exámenes y tiene una tuberculosis latente, tiene una PPE de 15 y unas figuras pulmonares. Si yo le doy methotrexate a ese paciente, pues puede romper el granuloma y puede hacer una tuberculosis miliar y morirse. La psoriasis no lo va a matar, pero si yo no le doy un buen tratamiento y no soy juicioso en hacer los tamizajes antes de iniciar un tratamiento inmunosupresor, eso sí lo puede matar. Eso es algo muy importante para que entiendan cuando tengan pacientes de psoriasis. Es una enfermedad crónica, pero no es una enfermedad mortal. Entonces no tiene razón hacer las cosas corriendo. Hay veces que el paciente lo presiona a uno porque tiene un DLQI bastante elevado, o sea, tiene un impacto muy grande en calidad de vida, pero hay que hacer siempre las cosas de manera pues muy acuciosa. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, doctor. En la parte de comentarios hay varias. Hay una, ¿cuál es el factor detonante más frecuente en la clínica de la inflamación cutánea? Pues la verdad, como
como tal, no se ha hecho estudios así a gran escala de cuáles son los detonantes más comunes. Yo, por un tiempo, la verdad, lo dejé de hacer porque me tomaba mucho tiempo. Solo por enriquecer mi experiencia personal, intenté preguntarle al paciente cuándo le comenzó la psoriasis y se recuerda algún tipo de lesión que le acompañó en ese momento o de episodio o algo así. Y mejor dicho, pacientes me contaban cosas que también puede pasar, como que un paciente me comentó que lo atacaron y otro paciente me comentó que lo apuñalearon. Los estresores emocionales también pueden ser disparadores para enfermedades inflamatorias, inclusive autoinmunes, que pueden ser de todo tipo, o como hay veces que no se pueden encontrar. Uno los hace en forma pues, de enriquecer su práctica, pero a la hora del té no hay ninguna forma de prevenirlos. Hay pacientes que también se los pregunto y me dicen, no, me comenzó a aparecer de un momento a otro. Gracias, doctor. Otra más. Dependiendo de la patología que tenga el paciente, ¿cuánto tiempo tarda en hacer efecto el tratamiento? Ok, eso es muy importante y no se lo dije. Alrededor de 3 meses. Ok. ¿Las lesiones son pruriginosas? Sí. Pues miren, como tal, la psoriasis no está categorizada como una de las enfermedades más pruriginosas que hay, pero hay pacientes que tienen pruritos que se le quieren botar al Transmilenio. Es severo, 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 y eso les tiene la vida deteriorada al paciente. O sea, del DLQI lo puntean ahí como un 3 y si pueden lo pueden puntear, y si pudieran lo pueden puntear como un 20. Llegan al consultorio con 4 o 5 días con deprivación de sueño y eso psicológicamente estudia alto. Son pacientes que a veces hay que darle tratamiento más rápido o combinárselo. Ahora que recuerdo la pregunta de cuánto hay que esperar, normalmente los tratamientos son en 3 meses, por ejemplo, Methotrexate, pero hay inclusive tratamientos de emergencia, como el infliximab, que es un inhibidor del factor de necrosis tumoral, que es intravenoso, o el ixekizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 17, que está mostrando resultados en 1 semana, 2 semanas, ya comienzan a tener efecto, pero se dejan para casos de emergencia, por ejemplo, la eritrodermia psoriásica. De acuerdo. La última. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se da la artropatía psoriásica? Bueno, eso es porque en la psoriasis hay inhibidores elevados, hay niveles elevados de factor de necrosis tumoral. Esto se ha encontrado de que inicia por sí solo cuando estos niveles están altos, una cascada inflamatoria en las articulaciones. No se sabe por qué algunos pacientes, pues, porque la artropatía torácica puede tener muchas formas en el paciente. Puede ser una artritis reumatoide-like, puede ser oligoarticular, puede ser poliarticular, puede ser axial, puede generar inclusive daños en la columna vertebral o puede ser inclusive mutiles, hacer que las personas comiencen a perder pues, las puntas de los dedos. No se sabe por qué unos pacientes viran hacia un lado y otros para otro. Ok, doctor Una. ¿Cómo se maneja en emergencia la psoriasis eritrodérmica? Pues bueno, en esos pacientes, muchas veces, bueno, principalmente con 2 medicamentos, perdón, con 3. Una que es terapia convencional, que es la ciclosporina, otro que es un inhibidor de la interleuquina 17, ixekizumab, y el otro, que es el infliximab, que es el inhibidor del factor de necrosis tumoral, que es el único inhibidor del factor de necrosis tumoral que se aplica de forma intravenosa. Son los 3 principales tratamientos. Para esos pacientes hay que hacerles tamizaje súper rápido para cualquier enfermedad pues, infecciosa que tengan ahí. Porque una ciclosporina, un paciente con una hepatitis, por ejemplo, que la tenga ahí asintomática y lo vuelve nada. Entonces uno tiene que ser muy acucioso con eso. Muy importante que no le vayan a dar por ninguna razón corticoides sistémicos a un paciente de psoriasis, porque esos sí son errores que han cometido varios médicos generales. Les ponen un corticoide, una dexa intramuscular al paciente y el paciente, lo mejor es que el paciente queda divinamente, obviamente se limpia todo, pero al momento que se le retira el corticoide, porque en algún momento se tiene que retirar, el paciente
rebrota horrible y esos son muchos de los casos de eritrodermia que nos llegan a las urgencias o inclusive psoriasis pustulosa cuando se les quita el corticoide, porque el corticoide no lo pueden tener toda la vida pues por razones que ustedes ya saben, diabetes, osteoporosis, todo eso. Entonces, los corticoides sistémicos contraindicados en la psoriasis. Vale, Doc. Muchísimas gracias por Disculpa, creo que acompañarnos en mandaron, si tienen más preguntas. Sí, señor, qué pena. Sí, tranquilo. Preguntan si el tratamiento se mantiene mientras se vean lesiones o se puede suspender cuando ya desaparezca. El tratamiento corticoide tópico solo en las lesiones y la fototerapia solo cuando tenga lesiones. Y los otros tratamientos sistémicos e inmunosupresores sí se dejan de mantenimiento. Gracias, Doc. Y la última pregunta nos dice, ¿por cuánto tiempo se recomienda el tratamiento? Y al haber mejoría clínica, ¿se mantiene el tratamiento o dosis de mantenimiento por vida? Muy buena pregunta y eso no se sabe. Esto se está haciendo estudios en el momento, pero eso no hay ciencia cierta del tratamiento sistémico, cómo se debe mantener. He tenido pacientes, por ejemplo, que les retiro el biológico y demoran sin lesiones durante 1 año, 2 años y después vuelven a recaer. Pero ahora mismo no hay literatura que nos diga ciencia cierta qué pasa con el paciente. Lo que sí se le hace es que se le deja tratamiento de todavía al paciente. Hay que entender algo. Todos estos pacientes tienen un riesgo mucho mayor de presentar eventos cardiovasculares. Entonces, todos los tratamientos sistémicos, metotrexato y los biológicos disminuyen este riesgo. Entonces, no solo usted le está mejorando la psoriasis, sino le mejora la expectativa de vida pues, por todos estos eventos cardiovasculares. Pero toca hacerle un seguimiento al paciente. Hay que hacerle un seguimiento al paciente para todos pues, la hepatopatía por metotrexate o como un agente inmunosupresor. A este paciente anualmente le toca, por ejemplo, hacerle tamizajes para TBC y para hepatitis. O sea, son pacientes que entran en un perfil de seguridad especial que tienen que llegar toda su vida. Pacientes que yo le tengo que decir, oiga, deje de estar comiendo carpaccio de res, nada de comer carnes crudas. Ojo con comer vegetales crudos, el lechuga y todo eso que están llenos de toxoplasmosis aquí en Bogotá, no pueden estar haciendo eso. El perfil, el control de un paciente inmunosuprimido, sea aquí o sea en pacientes post-transplantados, son protocolos especiales de manejo y es una conducta de vida especial que tienen que llevar. Listo, Doc. Y en caso de no contar con todas las pruebas de tamizaje durante una emergencia, ¿qué debería hacerse? Tienen que hacerlas. O sea, se tienen que contar. O sea, una PPD la tuberculosis es una de las enfermedades más viejas de la humanidad. Ahora mismo mejor dicho, que tú me digas que no hay para una PPD, pero si hay para un medicamento biológico que cuesta 15 millones, la verdad eso no pasa. Lo que pasa es que no tienen plata para el biológico, pero para la PPD sí tiende a haber. Normalmente cuando no hay PPD y no hay pruebas de tamizaje, pues que o no se hicieron es porque al médico se les pasó. Pero si, como dicen vulgarmente, si no tiene para el whisky, tiene para el hielo. Si usted tiene para gastarse en un biológico, tiene para gastarse una prueba de PPD. Listo, Doc. Bueno, eso sería todo por esta sesión. Agradecerle de nuevo, pues, habernos acompañado.